Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Les saludo en esta noche en el nombre de Jesús a todos. Que la paz y la bendición de Dios caigan en sus vidas y en sus hogares. Gracias. Es la única palabra que nos sale de nuestra boca en estos días, porque hemos participado de tantas cosas que el Señor nos ha mostrado y nos ha dado. Y por momentos como que extrañamos el miércoles para otra vez tratar juntos estos temas de tanta importancia para nuestra vida espiritual. Y creo yo que a medida que va pasando el tiempo, no solo que nos vamos edificando y vamos aprendiendo cosas nuevas, sino que nos vamos dando cuenta de lo que Dios quiere en el mundo, en el pueblo de Dios, pero también nos vamos dando cuenta de lo que Dios quiere de nuestra vida. Porque a medida que nosotros consciente o inconscientemente vamos leyendo y estudiando, nos vamos edificando, nos vamos purificando, porque la palabra de Dios lo que hace es eso, purifica. Nos limpia, nos anima, nos hace esforzar, nos hace ver cosas que antes no podíamos ver. Y gracias a Dios por todo eso. El miércoles pasado estuvimos terminando el capítulo 4 del libro de Daniel. Y se acuerda que Daniel dio la interpretación al sueño del rey. Sí. Y el sueño que tanto aquejaba al rey Nabucodonosor era que él vio un sueño. Y como las otras veces también, sus consejeros, sus adivinos, gente que tenía alrededor, sus consejeros, no podían darle la interpretación correcta. Entonces dice que llamó a Daniel, y a Daniel se puso él, o el rey lo puso contra las paredes, porque dice, mis consejeros, mis adivinos, mis astrólogos no pudieron. Pero tú puedes, le dijo el rey. Lo puso en un compromiso al siervo de Dios, pero a la vez una responsabilidad y un honor, una bendición, porque la gente sabe que los siervos de Dios tienen la respuesta para la necesidad de la gente. Eso es lo que nosotros vemos ahí a primera vista. Y eso pasó siempre pasó así. Y hay veces como nos pasa como a Daniel, quedamos como no sabemos qué hacer frente a tanta responsabilidad. Y a mí me ha pasado un par de veces cuando tengo que enfrentar ciertos compromisos de mucha responsabilidad, me encuentro que soy incapaz. Pero me deja decirle algo, es una buena señal. Amén. Que somos insuficientes frente a tanta tarea, tan preciosa tarea que el Señor nos da. Amén. El peligro es cuando nos creemos suficientes. Sí. Eso es el peligro. Sí. Pero, mis queridos, cuando nosotros sentimos que no somos nada, que no podemos, el auxilio de Dios viene, porque necesitamos de Dios. Si Dios auxilia al humilde y resiste al soberbio. Y eso es lo que hemos visto en el capítulo 4, que resalta a simple vista. Y otra cosa que vimos también es que el rey había sido humillado y por momentos se olvidó de toda la experiencia que había tenido anteriormente con Dios y de lo que Dios le había hablado en los sueños anteriores. Y por momentos él estaba hablando de la grandeza que había logrado, del imperio que había logrado, de todo lo que él había logrado. Y dice que en ese mismo momento escuchó una voz y le vino el juicio de Dios. Y dice que en ese momento se cumplió la profecía, o se cumplió el sueño, se cumplió la revelación de Daniel, que le dijo que iba a ser como los animales, iba a andar en el bosque, iba a comer la hierba del campo. Pero si nosotros lo vemos a simple vista, diríamos, bueno, el juicio de Dios vino sobre este inconverso, pagano, merecía todo eso. Pero si nosotros analizamos bien, era un castigo de Dios o una palmada de un padre hacia un hijo, porque lo quiere restaurar en el día de mañana. Y debemos de entender nosotros en el trato que Dios tiene con nuestra vida cuando nos castiga con un juicio de Dios y cuando nos castiga porque Él quiere que aprendamos cosas importantes, porque el día de mañana nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios y lo poco que somos nosotros. Aún que seamos demasiado importantes en esta vida, pero frente a Dios somos nada. Y eso es lo que nos enseñó el capítulo. Y eso es lo que aprendió el rey, un rey pagano. Pero si lo vemos en los últimos versículos, el hombre ya reconoció y aceptó a Dios en su corazón.
Entonces, como dijimos otras veces, este evangelio que nosotros anunciamos, enseñamos, predicamos, es un evangelio que va tanto para el pueblo de Dios, pero va a todos los necesitados, no importa quién sea. Y eso es lo que vimos en el capítulo 4, a simple vista. Y lo otro ya lo hemos repetido muchas veces, pero esto sería importante que lo guardáramos en nuestro corazón y tengamos siempre en mente que Dios tiene cosas importantes para mostrarnos en el futuro, y nuestro lugar en la vida, nuestro lugar en el ministerio, nuestro lugar en la vida espiritual, solo depende de lo que reconozcamos la grandeza de Dios en nuestra vida. Solo hasta eso. Y empezaríamos con el capítulo 5 del libro de Daniel. Y ustedes van a notar en el comienzo del capítulo, y ya les voy a dejar a mis hermanos, Tranquilo. que dice, el rey Belsasar. Ahora vemos otro rey que aparece en el escenario, porque rey Nabucodonosor ya había muerto o desaparecido, y dice que en ese lapso entre el 4 y el 5 dejó a su hijo, un tal Elbin-Merodach. Y ese rey no fue tan capaz como su padre. Entonces a este rey también lo mataron. Y después hubo otro, y dejó a su hijo que duró 4 meses. Y después vino un rey, y acá hay que recalcarlo porque tiene que ver con el capítulo que vamos a estudiar, que fue el rey Nabonido. Y te dirá, ¿por qué habla de Nabonido si acá está el rey Belsasar? Porque Belsasar era el cogobernante de la ciudad de Babilonia. O sea, el rey era Nabonido, el rey del imperio. Y el Nabonido estaba en todas las otras partes, en todo, y en la ciudad de Babilonia estaba Belsasar. Y ahí está la explicación por qué aparece Belsasar en el escenario. Y este rey estaba haciendo un gran banquete. Y en ese banquete aparece otra vez la mano de Dios. La mano de Dios literal, aparece para mostrarle a las personas quién es Dios y cómo estamos todos en las manos de Dios. Adelante. Buenas noches, audiencia. Les saludamos una vez más. Les agradecemos por estar con nosotros. Les agradecemos por las oraciones hacia nuestro favor. Les agradecemos por estar una vez más. Y nosotros también dándole gracias a Dios y gloria a Dios por este programa que por la gracia de Dios continúa. Y bien, nuestro proyecto de seguir adelante, de poder entonces compartir la palabra, de compartir las enseñanzas, de tratar de dar todo aquello que hemos recibido de parte del Señor, así como nuestro hermano Facundo también, con nosotros, y así también con nuestro hermano Guillermo, en los controles, que con fidelidad y con una buena voluntad y un ánimo dispuesto, desinteresadamente, con un deseo de servir al Señor y a los hermanos, como en el caso nuestro y otros programas también, el hermano con fidelidad lo está haciendo, y lo cual nosotros le reconocemos en esta noche también, le honramos, y queremos también que la audiencia sepa de nuestro hermano Guillermo, allí en los controles, permanentemente atendiendo a cada uno de aquellos que llevamos adelante estos programas. Así que gracias a Dios, Facundo. Sí, es una bendición y un gusto enorme poder compartir también nuevamente. Me uno a lo que venía diciendo Fer, lo que viene diciendo Mario también, y Guille, que también no habla, es la voz invisible allí atrás de los controles, pero que también lo siente en su corazón, porque nos ha expresado que es una bendición para él poder compartir con ustedes, audiencia. Es una alegría, un gozo enorme poder salir, y cómo el programa también ha ido creciendo, gracias a Dios y gracias a la audiencia que también está apoyando allí. Es una bendición el querer aprender cada día más de la palabra de Dios, el poder llevar adelante estos programas que van siendo consecutivos uno tras otro, que es una enseñanza tras otra, y que vamos siguiendo una línea aquí a la cabeza de Mario y de Fer, siguiendo una línea que se traza en medio de la palabra y que es de gran bendición porque es algo consecutivo.
es una cosa tras otra que nos está trayendo grandes enseñanzas. Y si es la primera vez que te conectás, es una bendición, y que puedas seguir cada miércoles a las 21 horas en vivo, y también quedan grabados los programas por si no te pudiste conectar el miércoles. Y también algo importante, que el crecimiento del programa empezó siendo por Facebook, después se unió Instagram, y ahora también estamos sumando a la plataforma YouTube, por la cual también estamos saliendo, y es una bendición, hermanos, el poder tener estas herramientas que Dios nos está dando en las manos, para que podamos llevar ese mensaje que Dios está trayendo a su pueblo. Y muchas gracias, audiencia, realmente este programa es de tanta bendición porque ustedes comparten con nosotros, si no, no sería así. Sí, amén. Bien, a la verdad, Facundo y Fernando, me llama la atención, lo hemos hablado a esto, el gobierno de Nabucodonosor, en sus distintas etapas que él ha tenido, y mayormente cuando él ha tenido estos sueños, ¿sí? Sí. Y bueno, hay muchas cosas, y hay algunas cosas importantes en la vida de este rey, que él pudo ver y pudo dar testimonio cuando se encontró con esa revelación e interpretación de parte de Daniel, y él decía y alababa al Dios de los cielos, etcétera, etcétera, y hablaba de la grandeza de Dios. Pero dijo en una oportunidad, por ejemplo, al Dios de ellos, de Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Y después dijo, tu Dios. Y lo que me llama la atención, que él dice, el Dios de ellos, y tu Dios, le dice Daniel. Pero él no dice, mi Dios, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él, como es el nombre Belsasar, entonces, nombre del hijo, nombre del nieto, entonces es Bel. Y Bel era uno de los dioses falsos que tenía Babilonia o Nabucodonosor. ¿Por qué pasaba? Cada uno de aquellos que eran conquistados por Babilonia llevaban sus dioses a la tierra de Babilonia. Así como los hebreos llevaban a su Dios, no en forma de piedra, no en forma de plata, de oro, no en distintos tipos o figuras de Dios, llevaban al Dios que ellos creían, a su Dios, el verdadero Dios. Porque estos dioses eran formados por la mano del hombre. Como dice acá en el versículo número 23 del 5, que ellos fueron a dar alabanza, ¿tá?, a dioses de plata, de oro, que dice, no ven, no oyen y no saben. Y como dicen los profetas también, dioses creados por la mano del hombre. Son dioses con minúscula. Son, diríamos, hechos por la mano del hombre. Entonces, obviamente, que ese tipo de dioses no es el Dios verdadero. Son los dioses falsos. Son los dioses imitadores. Son los dioses en los cuales esos hombres y naciones, así como este rey, se apoyaba. No se apoyaba. Reconocía lo que Dios hizo, lo que Dios hacía, pero no reconocían su persona. Reconozco esto y lo otro, pero no reconocía a Dios. Y mi hermano Fernando estaba hablando acerca de este rey. Y el gobierno de este rey, Nabucodonosor, duró alrededor de unos 43 años. ¿Sí? Del 604 al 561 antes de Cristo. Y murió. Y entonces sube su hijo Merodac, Evil Merodac. ¿Cuánto duró? 2 años. Pero fue muerto, fue asesinado por su cuñado Neriglasar. Y este cuñado reinó 4 años. Y a su muerte, Labashi Marduk, como decía mi hermano, gobernó unos meses. También fue asesinado. Y lo sustituyó Nabonido, quien reinó alrededor de unos 17 años aproximadamente,
hasta lo que más o menos fue el periodo de la cautividad del pueblo hebreo. Ahora, entre el capítulo 4 y el capítulo 5 se calcula que pasaron unos 23 años en ese periodo de tiempo, donde sucedieron que unos subían, otros bajaban, ¿tá?, en el trono. Había un deterioro en la vida de aquel gobierno de Babilonia, de manera entonces que había un sistema de gobierno babilónico con conflictos, con intrigas, problemas internos y a la vez también asesinatos, como vemos acá en 2 ocasiones. Entonces, ese gobierno, a pesar de lo fuerte, de lo popular que era, de todo lo que conllevaba o tenía en sí mismo, era un gobierno conflictivo, desde sus más a los otros más allegados. Entonces, eso es lo que había en aquel entonces, en ese periodo de tiempo, entre estos gobernantes de Babilonia. Por eso se sucedían tan seguido. Ahora bien, en el 5, este rey del que hablaba mi hermano y Facundo, 5.1, este rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. Era entonces esa alocada pretensión de este rey de Babilonia de hacer un gran banquete para sus príncipes. Y en presencia de ellos, entonces dice que ellos bebían vino. ¿Se imagina lo que puede suceder en una reunión, en un agasajo, en un evento de esa naturaleza? Cuando ellos sabían que los medo-persas estaban merodeando sobre Babilonia. Y fue un descuido fatal para Babilonia. Aparte de que yo veo entonces aquí que en Babilonia tenía realmente murallas de 24 kilómetros de largo, de extensión, y tenía un ancho por las calles internas de Babilonia que entraban o pasaban 4 carros de combate, unos al lado de otros. Era ancho. Y era larga entonces la muralla que tenía Babilonia. Es decir, este rey, este Belsasar, estaba confiado en sí mismo. Tenía confianza en sí mismo. Pensó, vamos a disfrutar, vamos a tratar entonces de pasarla bien. Y fue entonces cuando él pensaba, como también su nombre era Bel, uno de los dioses falsos creados por la mano del hombre, pensaron, bueno, estamos tranquilos. Así como él nos dio la oportunidad de ir hasta Jerusalén y traer cautivo a los hebreos, no hay problema, nosotros vamos conquistando, reinando y gobernando, ¿y qué problema vamos a tener? Tenemos a nuestro Dios con nosotros, este Dios que tenemos, de los tantos dioses formados por la mano del hombre. Y bueno, aparentemente parecía que su reino era invencible, pero sin embargo, pensó él esto, pero sin embargo, ¿qué sucedió? El vino lo cegó. Belsasar, con el gusto del vino, versículo 2 del capítulo 5 de Daniel, dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nauconosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Quiere decir entonces que era todo, diríamos, una fiesta donde no solamente estaban los príncipes, sino también que habían invitado
a mujeres y sus concubinas. Es decir, en aquel entonces existía la poligamia, como existió en la época también de Salomón, con sus muchas mujeres y concubinas. Y así pasó con este rey Belsasar. Sí. Entonces, era una licencia para el pecado y la maldad y la adivinación y a través también del sacrilegio, a través también de los dioses falsos. De manera entonces que esto era una situación extremadamente llevado por el efecto del vino, de lo que estaban tomando. Imagínense lo que puede suceder. Y no solo esto, sino también que trajo los vasos sagrados y consagrados para el templo de Dios y su uso, para beber con hombres y mujeres que nada tenían que ver con la santidad, ni con las cosas de Dios, ni con el servicio a Dios, ni con los sacrificios, ni con las ordenanzas que tenía el pueblo de Dios, o el uso que tenían aquellos vasos. ¿Sí? Entonces, claro, todo eso hizo que este rey llegara a un momento tal, casi que en no pocos, diríamos, versículos, se le termina la noche, se le viene la noche. Porque más allá de todo esto, más allá de esta situación que vive el rey, de cual dice que aparece esa escritura, que es mi hermano, versículo número 5, ¿tá? Esa mano que escribía en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Palideció, los pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, y mire qué dice, no solamente que palideció, experimentó turbación, sino que dice, sus rodillas temblaban. Del gran temor que él sintió por lo que estaba siendo escrito en aquella pared. Y era la mano de Dios. No era cualquiera, era la mano de Dios que estaba escribiendo. Y entonces, el rey grita en alta voz y hace venir a quienes, otra de la misma historia, a los magos, los caldeos, los adivinos, y todos aquellos que estaban debajo de la orden de Daniel. Porque Daniel era el jefe de los magos, no porque Daniel, diríamos, lo hubiera seleccionado, apartado, no. Era parte del séquito que tenía el rey, todo este tipo de personas. Y Daniel lo que hacía era, diríamos, traer la revelación, lo que le decía, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta habla de parte de Dios, y cuando Dios dice, el profeta habla, y cuando Dios no dice nada, el profeta no tiene que decir nada. ¿Va? Porque es así. Un profeta es alguien que recibe el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios, y lo transmite a quien corresponda, sea al rey, como así en nuestro día, puede ser el pastor, puede ser el líder, pero una palabra de Dios. Si estoy seguro y convencido de que es de Dios, lo voy a decir a quien corresponda. Ahora, si no es de Dios, mejor que me calle la boca. Porque lo que no es de Dios no edifica, no sirve. Porque aparte también la palabra debe ser juzgada por la profecía, sea del profeta o sea del don profético o don de profecía, debe ser juzgada por la palabra de Dios. Y si ésta está de acuerdo a ella, se cumplirá. Y si no, no se va a cumplir. Mario, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dale, Fernando. Para responderla entre todos. Sí, sí. Digo, ¿qué falta más grave? ¿Traer una palabra que no es de Dios? ¿O dejar de dar una palabra que Dios manda? Y el profeta a veces se encuentra con esa disyuntiva. ese dilema. Sí. Es cierto lo que Mario dice, el hermano Mario dice una gran verdad. Nunca podemos hablar por boca de Dios lo que Dios nos dice. Exacto, sí. Pero yo digo, y hay
de aquellos que Dios manda a decir algo y no lo decimos. Sí. Ahí vemos la importancia de estar en la voluntad y en la influencia del Espíritu Santo. Y en la comunión con Dios, que es que realmente quien revela. Fernando, yo no sé decirte, pero cuando alguien habla sin que Dios le hable, cuando alguien dice por presunción, como dice la Biblia también, presume, presunción, es una cosa, pero lo está haciendo voluntariamente. El otro tema es cuando alguien no lo hace, en cierta manera no lo hace por temor. Y yo creo que es más rescatable, si ninguno de los dos merece aprobación, es más rescatable no decir una cosa por no estar segura, por estar incómoda, insegura, no tener la certeza total, entonces no traigo la palabra, que adornar o traer una palabra que yo le invento, que presumo que puede ser, pero que Dios no dijo nada. Entonces, entre las dos, se me quedó con la segunda. Pero no es que la pruebe. Porque cuando Dios da la palabra y produce la seguridad y la certeza, entonces yo tengo que olvidarme del temor y la duda y traer a aquellos que me ha sido encomendado. Porque ese es el ministerio, ese es el don. Porque si no, ¿cuál es la idea? Si yo soy un profeta, como dice, ¿no? El ministerio profético es hablar de parte de Dios. No hay otra. Tengo que traer, ser fiel, porque es el ministerio. Pasa lo mismo con los dones de profecía. Si Dios le da a alguien don de profecía, que no es lo mismo que el ministerio profético, porque es exclusivo para traer de parte de Dios. Este trae de parte de Dios, pero es periódicamente. No es común que todos los días un hermano o una hermana que tenga el don de profecía, que traiga una palabra de profecía. Y más allá, que como dijimos, y como nos enseña la palabra de Dios, como nos enseña Pablo, la profecía debe de ser examinada, no de acuerdo a mi criterio, ni del tuyo, ni de mi hermano, sino de acuerdo a lo que está escrito. Y si está escrito, confiamos de que así será y se cumplirá. Y si por allí no se cumple, entonces no fue palabra de Dios. Y yo pienso, por lo que vemos en la Biblia, que cuando uno tiene una palabra profética, siempre es bueno pedir confirmación, porque Dios muchas veces confirma con los siervos de Dios la palabra que Dios nos ha dado, porque no somos los únicos de repente en el salón o en la sala que tenemos la palabra de Dios. Hay siervos de Dios que confirman que tenemos que dar la palabra de Dios cuando tenemos la duda. Conocemos muchos casos de eso. Y después vemos otra cosa, también a veces es el motivo por qué damos la palabra. Sería bueno que la analizáramos esa parte. Porque de repente hay muchos hermanos que están dando palabra profética, es un culto precioso. Como todos los hermanos dan, yo también dar palabra profética. Pero hay que ver el motivo realmente, cuál es, y qué es lo que yo quiero lograr, o qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida para yo dar la palabra profética. Si es realmente algo que yo quiero para la obra o lo quiero para mí. Porque eso lo hemos visto muchas veces. De repente hay hermanos que traen palabra de Dios y hay dos o tres que están trayendo una palabra que no tiene sentido. Pero es importante tratar estos temas porque yo pienso que es tan malo que no aparezcan los dones en la iglesia como que aparezcan desordenadamente, ¿no? Exacto, sí, ese es el problema. Ahora, yo creo, Fernando, que así como Pablo enseña en cuanto, por ejemplo, a los ancianos, como a los diáconos, que esto debe ser probado para ejercer su ministerio. Y muchas veces la prueba, ¿quién la hace? No el Señor, lo hacen los hermanos, los líderes, ¿sí? Los maduros espiritualmente, quien acompaña y ayudan y a la vez ingresan en el servicio a Dios a través de su experiencia del ministerio de cada uno de ellos. Y está bueno este acople, está bueno, porque el hermano o la hermana se siente sola, siente el respaldo de sus hermanos, y entonces ellos le pueden indicar, así como cuando alguien tiene una palabra de profecía y está inseguro, está bueno consultarlo. Es mejor consultarlo, pedir la opinión, pedir el consejo de los mayores, que no decir nada por temor, porque será o no será, porque puede pasar eso también. Entonces,
bueno, la consulta. Claro, en aquel entonces Daniel a quién iba a preguntar, solo al Señor. Pero hoy por hoy en la iglesia es importante esto también, que haya, diríamos, un sentido de madurez en los líderes que puedan interpretar el momento, la ocasión y quiénes, porque quién mejor que los líderes conocen a los hermanos y las hermanas, para poder indicarle, dar un consejo a tiempo o apoyarlo si consideran que eso es de Dios. Mario, y después también, perdón. Sí, adelante. Mario, también después, siguiendo con el pensamiento tuyo, ¿no? Sí. Después también vemos, acá estaba rodeado de adivinos. Sí, Nosotros claro. vemos en los hechos que los adivinos también traían palabra profética. ¿Te acordás de la muchacha allá cuando ya estos son siervos de Dios Altísimo? Y le tuvo que reprender Pablo para que no siguiera, porque era de tropiezo para la obra que ellos estaban desarrollando. Sí, claro. Y no se acuerdan los endemoniados de la época de Jesús. Sí. Este es el Hijo de Dios. Sí. Era una palabra de ahí diría una palabra de profecía. Claro. Pero ahí hace falta el don de discernimiento. Discernimiento espiritual. Cosa tan necesaria en nuestros días, Fernando. Sí, ahí está. Eso también es un don importante en las iglesias que nos hace falta para la profecía que se está trayendo. ¿Es carnal? ¿Es de Dios? ¿O es espíritu maligno? Porque si la iglesia no está bien espiritualmente, no está como un reloj espiritualmente, los espíritus malignos están en las iglesias y eso es algo que tenemos que aceptarlo. Está bien, es cierto que no están convertidos, que vienen y aparentemente ellos se sienten mal, como que están atados, como que tienen temores, y el problema es mucho más profundo, Sí, claro. es más profundo. Es un problema espiritual profundo. Están poseídos por otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Por eso es muy bueno analizar estos temas y verlo a la luz de la palabra de Dios. Cuando se manifiesta el espíritu de Dios en las iglesias, en los siervos de Dios, ¿qué espíritu es el que se manifiesta? Exacto. ¿El espíritu de Dios, el espíritu del hombre o el espíritu maligno? Sí. Y esto del espíritu maligno tenemos base en la Biblia para decirlo. Claro. Tenemos bases que se manifiestan y son... Ah. Pero yo creo que de una forma, tampoco para asustarse ni para que nadie se preocupe demasiado, sino para tener en cuenta que tienen que actuar los dones de profecía, pero a la vez el don de discernimiento de espíritu. Sí. Si nosotros realmente queremos un avivamiento bueno en la iglesia, yo te cuento una experiencia. Yo una vez estaba en una iglesia y tuvimos un movimiento precioso en ese momento. Y se manifestó un endemoniado, un hermano que venía muy seguido a la iglesia. ¿Y cómo era que hace tanto tiempo estaba sentado y el demonio no se manifestaba? Entonces, mientras el Espíritu de Dios no se manifiesta en la iglesia en su manifestación, Todo está tranquilo. todo está tranquilo. Sí, claro. Pero una vez que se manifiesta el Espíritu de Dios en las iglesias, esta gente debe tratar incómoda. Claro. Pero a la vez es el trabajo del predicador, del siervo de Dios, de los dones, de los líderes, que esas personas sean libres. Sí, claro. Que sean libres. Porque llega un momento que no solo que son estorbo para la iglesia, Perturban. perturban a la iglesia, Claro. pero a la vez ellos nunca son libres. Claro. Eso es algo importante. Por eso es importante que los dones fluyan, ¿tá? En medio del cuerpo de Cristo en la iglesia, porque Dios ha repartido los dones. ¿Dónde están? ¿Están escondidos? ¿Están guardados? ¿Están sin uso? ¿Sin actividad? No. Dios lo ha dado para que lo usemos para la gloria de Dios, para extensión del reino de los cielos, para salvación, como así para liberación de aquellas personas que vienen y vienen y vienen. Pero cuando viene la presencia de Dios, no, la presencia de Dios real, no de salto, no de cosas, no, la presencia de Dios real, donde el Espíritu Santo trae convicción, donde el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo muestra el camino y muestra a los siervos también cuando están alineados en esa dimensión con Dios, cuando están en comunión con Dios, cuando hay una relación con Dios verdadera, cuando hay oración. Entonces, lógico, los demonios comienzan. ¿Qué hacían con Jesús? ¿Le reconocían? Sí. ¿Por qué? Porque había poder. Pero no decían mentiras, No. decían verdades. Claro. Y cualquiera diría, mira, ¿dónde profecía? Sí, Muchos, claro. algunos que no conocían mucho digan que él tiene profeta, Sí. está diciendo que este es hijo de Dios. Los mismos judíos no creían en Jesús y profetizaban que era. Y se acuerdan también en el caso de Pablo. Sí. Estos son siervos del Dios Altísimo. Sí.
Y qué mejor propaganda le estaban haciendo al siervo de Dios. Sí. Yo capaz que me quedaba tranquilo con Sí, esa ¿no? propaganda. Con esa luminosidad. Claro, pero en la multitud. Claro, Vos claro. vas a la iglesia, vas a predicar, vas a hacer un servicio, venimos a la radio, Ajá. y hay gente atrás que te dice, estos son siervos de Dios Altísimo. Es como para quedarse tranquilo. Sí, sí, quedarse claro, contento. sí, sí. Qué bendición. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahora, Fernando, yo digo una Sí. cosa. Hoy día decimos esto y decimos que los dones. Y enseguida, en más de uno, sanidades, milagros, bueno, buenísimo. Sí. Ujú. Y yo creo que alguien dijo, ¿cuál es el don mejor o el don más necesario? Porque ahí está el tema. Están buenos los milagros, están buenas las manifestaciones de Dios, está buena la llenura del Espíritu Santo, bautismo, está bueno muchas cosas, sanidades, etc. Pero también está bueno tener discernimiento de espíritu. Sí. Porque discernir el espíritu no es discernir con la mente humana, ¿no? Porque he visto esto y lo otro, no. Discernimiento de espíritu que juzga a través de la persona, pero no por lo que yo pienso o creo, por la dirección, por la presencia, Sí. ¿tá? Ujú. del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. De manera entonces que aquel poseedor del don tiene la capacidad de mirar a través de... ¿Me explico? Sí, Ujú. sí. No es que yo pienso, no por mi experiencia, no, nada de eso. Esto no tiene que ver con la experiencia. Esto va exclusivamente con, diríamos, el ser otorgado por Dios y el Espíritu Santo, el don que me permite ver con claridad a través de aquellas cosas que los humanos no ven. Ujú. Exacto. Sí. Y que se necesitan estos días para poder discernir las cosas espirituales. Ujú, sí. Están buenos los otros dones, pero los otros dones son muy... Está bueno, Ujú. pero yo prefiero mejor este don Ujú. que esos dones, que se manifieste en gloria a Dios. Amén. Sí. Pero anhelemos. Y entonces, ¿cuál es el don que necesita la iglesia? Dice. Discernimiento. Ujú. ¿Cuál es el mejor don? Lo que no hay en la iglesia. Si hay dones de sanidad, milagros, manifestaciones y otras cosas, no pidamos eso. Pidamos Dios dones Ujú. de discernimiento de espíritu. Ujú. O algún otro don que no haya, que no tenga actividad. Pero uno de los mayores dones es discernimiento de espíritu en nuestros días. Fue siempre, pero en nuestros días con mayor claridad. Exacto, sí. Bien. Ujú. Sí. Nos fuimos un poco con este tema, pero era necesario aclarar un poquito porque es necesario en estos días, Fernando, Hay tantas cosas de esto para que hay que hablarlas, que esto no se habla de repente en un público, en una reunión común, no se habla de estas cosas. Sí. Y por los tiempos, a veces por los tiempos. ¿no? Y a veces por los tiempos, por la temática, porque a veces si vos vas a presentar un tema de esta naturaleza y tenés que recibir como el estilo ping-pong, pregunta-respuesta, se abre mucho el abanico y se presta para que de repente, como está tratando un tema tan importante como los dones, y se va para cualquier otro lado. Porque la persona no está en el nivel, ni tiene la capacidad, ni el conocimiento para poder presentar entonces una pregunta que no sea capciosa, sino una pregunta que tenga el sentido de querer conocer y saber de las cosas espirituales, no con otra intención, como en la época de los fariseos también. Le preguntaban para saber qué decir, por si había alguna palabra de más o de menos, condenarlo y juzgarlo. Sí. No preguntas capciosas, a ver si te tiene el conocimiento de lo que dice, a ver, no. Preguntas necesarias para la común edificación mía y de mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Exacto. Esa es la idea. Ujú. Bueno, Sí, amén. retomamos al punto. Facundo, a ver, Facundo. Sí, no, sumando un poquito a lo que venían hablando, el Señor vino a esta tierra para así sanarnos, para así libertarnos, pero vino específicamente para salvarnos. Y si no está ese discernimiento de espíritu, una persona que está en cautividad, que muchas veces puede llegar a ser una persona, como decía Fer, una persona que está concurriendo a la iglesia, viniendo, estando, comparte, capaz que hasta llega a obtener un cargo, un espacio ocupando en la congregación, pero si esa persona no es libre, porque no está ese discernimiento de espíritu,
alguien que pueda ver más allá de lo que está pasando con esa vida, esa persona está cautiva y esa persona con cautividad no va a ser salva. Nosotros, nuestro principal motivo por venir a los pies del Señor es para ser salvos. Ese es nuestro motivo por el cual venimos a la iglesia, ese es el motivo por el cual seguimos al Señor y servimos al Señor y amamos al Señor, porque nos dio salvación. Y esa salvación la obtenemos si nosotros estamos limpios por dentro, si nosotros no estamos cautivos, si nosotros estamos totalmente llenos del Espíritu Santo. Y ese estado en el cual nosotros nos encontramos, que a pesar de que está lleno de maldad el mundo, a pesar de que todo lo que nos rodea es malo, y estamos en un mundo que está en tinieblas, nosotros podamos ser luz, y que ese discernimiento de espíritu, que es algo tan necesario hoy por hoy, y es tan escaso hoy por hoy, porque es algo que escasea en abundancia, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder pedir por ese don, que nosotros podamos alcanzar ese don, que nosotros podamos tener ese discernimiento para poder ver por esas vidas que están en cautividad, por ver también por la congregación, para que Dios haga un avivamiento, ese avivamiento que tanto nosotros anhelamos y pedimos, y que no llega muchas veces, que muchas veces lamentablemente nos movemos en emociones. Porque es así, hermanos, muchas veces nos movemos en la emoción y creemos que Dios hizo grandes obras y que Dios se manifestó de una forma extraordinaria, porque vimos que los hermanos se gozaban y saltaban y gritaban. Pero hermanos, si tenemos discernimiento de espíritu, muchas veces esa efusividad, muchas veces fue emocional. Fue algo del alma, algo emocional, algo que se demostró, pero una vez que salimos de la casa del Señor, que es la iglesia, que la iglesia somos nosotros, esto solamente es un espacio, un lugar en el cual nos venimos, nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros. Hoy por hoy la iglesia es mi vida, la iglesia es tu vida. Nosotros debemos de sacrificarnos y buscar de Dios para poder alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas, y que ese es el principal motivo por el cual nosotros estamos, para alcanzar lo que Dios ha puesto para que nosotros transitemos por ese camino, sin querer expandir mucho más para los costados, pero es de suma importancia y me estaba, la verdad, que bendiciendo un montón lo que estaban hablando acá los hermanos. Y allí también estaba mirando en el capítulo 5, este gran banquete que hizo a esos 1000 príncipes que seguían de generación en generación, seguía la soberbia allí en Babilonia. Era algo que era lo que los realmente tenía cegados a todos esos reyes, y vemos como de generación en generación esa soberbia seguía estando allá arriba, en máximo nivel. Sí. Vemos cómo estos grandes banquetes en aquellas épocas eran comunes, y acá vemos cómo este rey Belsasar, que no se confundan, hermanos, está Belsasar, lleva una T, que ese es Daniel, este es Belsasar, este es un rey de Babilonia. Así que si escuchamos que el nombre suena similar, no es uno, es este es el rey, Belsasar. Vemos cómo este hombre tenía orgullo en su corazón. Hacía estos grandes banquetes para que su nombre resuene en medio de toda esa población, para engrandecerse. Vemos cómo los excesos en estas festividades eran excesos malos. Bebía vino, dice en el capítulo 2, con el gusto del vino. O sea, se había pasado de copas este rey. ¿Y que hizo? Una cosa trae a la otra, de consecuencias que llegan a la vida a través de esos excesos que paso a paso nos van alejando, que paso a paso nos van sacando del propósito. Aquí este hombre, este rey, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Estos utensilios que vinieron del templo, estos utensilios que se usaban para la gloria y honra de Dios, ahora en este momento se encontraban en una festividad para dioses paganos, se encontraban en una festividad en la cual estaba la soberbia presente, y acá podemos ver que estaban sus mujeres y sus concubinas también. Así que podemos ver que no solamente estaban bebiendo, sino que habían
otro tipo de excesos también en esas festividades. Y podemos ver cómo Dios tuvo misericordia con Nabucodonosor y le fue presentando, mostrando. Ya Dios le había mostrado allí en ese sueño que había tenido Nabucodonosor esa imagen, la cual iba a ser esa cabeza que era Babilonia, esa cabeza de oro, iba a ser vencida y iba a venir otro imperio. No se sabía cuándo, pero sí se sabía que esa cabeza iba a dar paso a otro imperio que venía. Y este rey sabía que estaban los medo-persas, estaban en zona, porque era una situación que estaba ahí. Pero ¿qué pasó? La soberbia, la confianza, la autoconfianza. Sabían que estaban seguros porque sus muros eran grandes, sus muros tenían unos 20 y algo de metros de alto, eran muros altos, muros fuertes, los cuales ellos encontraban ahí adentro. Una festividad no daba para una festividad, siendo que podían llegar a ser atacados. Pero vemos cómo este rey se dejó llevar por esos excesos, y allí más adelante vamos a ver cómo vemos en este mismo capítulo la caída de Babilonia, este imperio grandísimo, este imperio el cual gobernaba y reinaba en todo lo que se conocía, cómo fue vencido por un descuido, por soberbia, por altivez, por muchas veces por confianza, autoconfianza en ellos mismos. Y cómo esto que ellos estaban practicando lo sacó del verdadero enfoque, que era cuidar todo lo que ellos habían alcanzado, lo que Nabucodonosor había alcanzado en todo ese tiempo, lo que había mantenido allí en Babilonia, y que había tenido que pasar momentos muy difíciles, como pudimos ver allí en el capítulo anterior, que Nabucodonosor estuvo mezclado con las bestias, había caído en una locura, y allí hasta que no reconoció, porque tuvo que reconocer que en el 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya lo había reconocido, ya le había dado en el capítulo 2, versículo 45, en el 46, perdón. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Allí podemos ver cómo ya lo había reconocido, pero en este caso había reconocido a Daniel. Después en el 28 podemos ver también del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrac, Mesac y Abednego. Bendito sea el Dios de ellos. No lo reconocía como Dios propio, lo tenía como el Dios de ellos. Aún no lo había reconocido, pero después de esto que tuvo que atravesar, después de tanto darse contra la pared, reconoció. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y allí podemos ver cómo él lo reconoció. Luego vinieron estos otros reyes que nos estaban hablando, tanto Fer como Mario, que estuvieron mucho menos tiempo de lo que había gobernado Nabucodonosor cada uno. No llegaron, creo que por el conteo que hice ahí, no llegaron a la mitad de lo que reinó Nabucodonosor. Toda esa cantidad de reyes no llegaron a la mitad, pero nos encontramos aquí con Belsasar, que ya ahí continuó con la actitud que tenía Nabucodonosor en un principio, y allí ya llegó un punto que hasta aquí. Sí. Hay mucho para cargar, porque pero está el hijo y el nieto. Claro. Porque este último Sí. es el nieto del rey. del rey de la El otro era el hijo. Bueno, y justamente a eso, El que trajo los vasos y eso sí de Jerusalén. justamente eso que estás hablando vos, uno de los errores que cometió este rey, ¿sabe cuál fue? Mire lo que dice el 4:36. Lo que le devolvió el Señor al rey. Dice: en el mismo tiempo mi razón no fue devuelta. Después que pasó por todo el proceso de la humillación, el trato con Dios, Sí. pasó por la experiencia de la locura, bueno, todo eso que ya leímos. Sí. Entonces Dios le devolvió la razón, la majestad de mi reino, Sí.
mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mi gobernador, ¿y qué más le devolvió? Consejero. Consejeros. Entonces, lo que el rey Belsasar no aprendió eran los consejos de Samuel, Sí. la experiencia de Samuel. Sí, sí, sí. O sea, él sabía bien lo que le había pasado a Samuel Sí. y no tuvo cuidado. Vemos la importancia acá de siempre tener buenos consejeros y aprender de los buenos consejos. Amén. Sí. Y no solo que cometió, otra cosa que vemos acá en el versículo 2, es que él no solo que cometió lujuria, algo tan normal y común que se repite en todas las historias, es algo normal hoy en día que los hombres tengan mujeres y a la vez tengan sus concubinas, ustedes saben todo bien todo eso. Y toda la historia se repite. Pero lo que también se está repitiendo es que están profanando el nombre de Dios y están usando los gozos sagrados para otras cosas. Y cuando el pueblo, la gente, empieza a dar mal uso a las cosas de Dios, viene todo lo que sucede después. Viene la ruina, viene la crisis y viene la mano de Dios mostrándonos cuál es nuestro futuro. Sí. Pero nosotros vimos que Daniel era como el que llevaba el avivamiento, el que traía la palabra, el que traía la profecía, y era como una voz que clamaba en el desierto, porque él era el único que estaba predicando junto con sus compañeros. Pero frente a toda esa apostasía, frente a esa idolatría, frente a las borracheras, frente a las orgías, Sí. tal cual está el mundo hoy en día, se levanta un siervo de Dios y se mantiene fiel en su palabra, fiel en su compromiso. ¿Y cuál es el compromiso de él? Llevar la palabra de Dios. Y esta situación es la que estamos viviendo casi todos los siervos de Dios hoy en día. Son muchos más los que viven en orgías, en pecado, trayendo palabra que no es bíblica muchas veces. Pero aquellos que hemos sido enseñados correctamente, que tenemos la luz del Espíritu Santo, tenemos que mantenernos firmes en nuestra creencia y en nuestro cometido. Amén. Amén. Pero escúcheme la cosa, pero si todos andan a lavar todo, todos viven de cualquier manera, ¿por qué nosotros no podemos vivir? O por lo menos un poquito podemos agarrar algo de esta costumbre pagana que se está viviendo hoy en día. La iglesia por momento recibe mucho más del mundo que el mundo de la iglesia. Sí, Es lamentablemente. Y a veces por la costumbre, a veces por la necesidad, a veces por los tiempos, porque no tenemos tanto tiempo como quisiéramos para orar y leer la Biblia. No tenemos tanto tiempo para hacer nuestros sermones, orando a Dios, pidiéndole al Señor que nos dé luz para hacer nuestros sermones. Es más fácil agarrar una computadora y sacar los sermones de otros, que no sé ni quién los hizo. No digo que está mal, no digo que está mal. Digo que a veces estamos cayendo en ese error. Lo rápido, lo instantáneo, lo sin estudio, sin preparación, sin búsqueda de Dios, sin estudio. Entonces, claro, es más fácil en internet y editan todo tipo de temas, mensajes, palabras, predicaciones, etcétera, etcétera. Yo no digo que esté mal, no digo que esté mal. Pero no es lo mejor. No es lo mejor. Lo ideal es doblar las rodillas y recibir el mensaje que Dios tiene para mí, para yo darlo a la iglesia. Exacto. Porque si no, estoy recibiendo del mundo para enseñar a la iglesia. Y eso no debe ser así. Exacto. Yo tengo que recibir de Dios para dar a la iglesia. Y a la vez al mundo también. Entonces ahí es cuando nuestro mensaje queda grabado en la historia. Cuando nosotros somos sacerdotes, ¿se acuerdan que hablamos que era sacerdote un puente, un portavoz? Y a veces pareciera que somos, repito, una voz que clama en el desierto. Pero por momentos nos desanimamos, perdemos fe. Y si aquí esa iglesia no crece, yo tampoco puedo crecer. Y si no me dan oportunidades para yo desarrollarme, no tengo más remedio. Pero la solución, por lo que vemos acá,
El siervo de Dios se mantiene firme en su creencia y en su comunión con el Señor. No importa quién le rodea y las circunstancias que tenga alrededor de él. Porque asimismo, él tiene una obligación de traer la palabra al mundo. Quien esté enfrente no importa. Cuántos ídolos, cuántos dioses esté enfrente no importa. Lo importante para mí es yo mantenerme limpio, como estaba en el capítulo 1 de Daniel. En el capítulo 5 ya lo vemos bastante más grande y se mantiene igual con la misma santidad y la misma energía que antes. ¿Por qué? Porque tiene la misma influencia que tenía antes, la tenía ahora. Mientras los otros hombres se van degradando y se van emborrachando y van agarrando inmoralidades y costumbres paganas, y que el diablo cada vez los atormenta más, los ata más, son más siervos del diablo que siervos de Dios, son más esclavos que antes, el Hijo de Dios sigue proclamando la libertad que siempre ha proclamado. Ese es el Daniel y ese es el siervo de Dios que tenemos que presentar hoy en estas épocas. Y Fernando Facundo, digo, también dentro de todo, la iglesia es el lugar, es el mesón, el lugar donde el cristiano, el creyente, va formándose, Dios lo va formando, el Espíritu Santo lo va formando. Y a través de la palabra, a través de circunstancias, de situaciones, de mensajes, de compartir, de recibir, la persona va experimentando cambios. Sí. ¿Sí? Y esos cambios, como así liberación, como decía mi hermano Facundo, porque dentro de todo lo importante es estar dentro. Estar bien es lo mejor. Pero ¿cuántos no están en buenas condiciones, como tú decías, como decía Facundo? Pero lo importante es que están dentro. Y estando dentro tienen la oportunidad de experimentar los cambios, porque dice la palabra de Dios que el que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 2:6, la va a continuar hasta que lleguemos a la estatura. Dios nos ayuda a llegar a esa estatura. Pero tenemos la esperanza de aquellos que no han sido libres, de que sean libres. Porque mientras estén escuchando la palabra de Dios, hay esperanza. Y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, pueden experimentar esa liberación que les permite no solo gozar de la salvación, sino adentrarse en la salvación que Dios nos ha dado. Y poder entonces recibir ministerio, dones, capacidades, poder servir a Dios, poder brindar un servicio verdadero a Dios y crecer en la gracia de Dios. Y entonces así es de mucha utilidad y bendición y experiencias propias y personales. Después también lo otro, como decía mi hermano Fernando, es que es importante estar rodeado de consejeros, buenos consejeros, personas maduras, espirituales. Pero claro, hay quienes no les interesa el buen consejo porque quieren hacer lo que ellos consideran hacer, tienen esa línea y bueno, está bien, cada cual es dueño de forjar su propio destino. El tema es que pudiendo ser de ayuda, pudiendo ser de edificación para él y el pueblo de Cristo, no se logra por las posturas distintas de cada uno. Pero qué bueno es que en la multitud de consejeros está así entonces La sabiduría. la sabiduría. ¿Y quién no necesita esa multitud? Porque eso nos permite a cada uno saber dónde estamos parados. Pero si tenemos necesidad, poder ir a aquel que realmente puede tener una palabra o un consejo de sabiduría de parte de Dios. Entonces, no estoy solo, tengo quien está apoyándome. Porque está el otro, porque puede entrar orgullo en mi corazón y enaltecerme. Y si no tengo quien me apoye o corrija, voy a seguir ese mismo camino hasta que me doy cuenta que eso luego trae una caída. Y por otro lado, me ayuda, me fortalece, me cuida para poder entonces caminar el ministerio que Dios me ha dado. Y no me encuentro solo como que soy autosuficiente. Yo hago, yo deshago, yo hago. Y bueno, está bien. Pero así no es el cuerpo de Cristo, así no funciona. Así no debe ser en la iglesia.
Así no debe ser en los ministerios. Los ministerios tienen que ser formados por el Señor y la palabra, y los ministerios que ejecutan esa palabra. Y esto trae como resultado edificación, comunión, compañerismo, lealtad, sinceridad, honestidad, y no solo eso, sino transparencia, una palabra que hoy no se usa mucho y como que se ha perdido. Transparencia, es decir, que lo que hago delante de Dios, los hombres lo ven. Soy transparente, no escondo nada por detrás ni por el costado, transparente. Me equivoqué, no me equivoqué, gloria a Dios. Hice algo mal, trato de corregirme. ¿Tá? Y de esa manera continuamos adelante en el nombre de Jesús. Audiencia. Saludos, tenemos. Sí, tenemos ahí como mandas. Dios les bendiga ricamente. Ahora mi hermano Facundo Amén. va a estar dando los informes de las personas que estuvieron allí con nosotros acompañándonos y los que estuvieron allí de anónimo también le mandamos un saludo enorme, sí. los que se van a conectar Un abrazo, Dios les en la bendiga. semana también, Dios les bendiga en gran manera. Sí, amén. Allí tenemos los me gusta de Daniel Beatriz, Daniel Calero, su esposa, la bendiciones, familia, hermanos. Verónica Lucero, también tenemos a Sergio Rodríguez y Víctor Pérez. Sergio, que bendiciones, están hermano Víctor, pastor, Dios te bendiga. dando me gusta, sí. Obdulio Almada también puso bendiciones. Gracias, Odulio, que sigas en mejoría, Odulio. Amén, sí, oramos también por él. Anita González, buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones, Amén. tu Juan, hermana. es mi hermana, Ah. sí. Mi hermana Conselmar y Tomás Ocampo. Amén, allí saludos escuchando. para ellos también. Juana González, mi mamá, buenas noches, hermano. Amén, Bendiciones Dios a te todos. bendiga, están todos ahí. Angie Vanega también, mi esposa allí Muchas conectada. gracias, Saludos, sí. bendiciones. Graciela López. Bueno, mi esposa Bendiciones también. y saludos para todos, también Muchas mi gracias. suegra, son todos familiares en la vuelta. Tenemos a Giselle también que se estaba conectando con nosotros, bendiciones, saludos de Eliseo, Keila y yo, nos Bien, estaba poniendo Dios le allí, bendiga. Amén, Dios le bendiga mucho. Gracias por estar. Ahora le tocó a Fer, Lilia Castro, bendiciones hermanos, Marcelo Figueredo también, Lilia, Marcelo, bendiciones para todos. Tenemos a Daniela Vanega también conectada. Muchas gracias, Daniela. Y a Nati Fernández también. Está la hermana también, Karen también, Karen Andrea, le Karen mandamos aparece, saludos. aparece más tarde. Allá a Andrea, también, Andrea Andrea, Alcaraz. gracias, Fabián. Y a Fabián. Sí. Y a Fabián. Y bien, si alguno, nos faltó Gerardito, saludos a Gerardo Ah, también. bien, a Gerardo, Sí, un no abrazo importa, grande. le enviamos nuestros saludos. Amén. Y bueno, y gracias A por todos, estar. Y hermanos. aquellos que, como decimos, siempre dice Facundo, a los que luego se integran, entonces muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga.